sí le vas a considerar las ecuaciones diferenciales en este vector, ahí sí estás tomando todas las etapas. Pero si es que las ecuaciones las igualas a cero, ¿de acuerdo? Es la parte algebraica, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vector CSTR, aquí el tema es que el catalizador, se habla de catalizador cuando son células o son enzimas. El catalizador, por eso está puesto aquí entre comillas, son las células que son las responsables de la transformación, ¿de acuerdo? Es constantemente extraído, ¿sí? Porque como tienes el flujo de entrada, con células o con lo que sea, pero también tienes un flujo de salida y no tienes ningún dispositivo que te aguante a las células dentro, ¿sí? Están saliendo. Entonces, las responsables de la transformación, ¿de acuerdo? Están saliendo. Conforme abres las llaves, ¿sí? Tanto de entrada como de salida, y ese es uno de los detalles a considerar dentro del reactor, porque fíjate, en el reactor batch todas las células están dentro, en el feed batch las células siguen estando dentro, ¿no es cierto? Entran, sí, crecen adentro, etc. Pero en este reactor de aquí van saliendo, ¿de acuerdo? Esa es la primera consideración de que lo debes tener presente, ¿sí? Entonces, la idea es aplicar las ecuaciones de diseño exactamente las mismas para el reactor, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, se parte de la ecuación diferencial de balance de masa, pero se le iguala a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el funcionamiento de este reactor es el estado estacionario. ¿Sí? Entonces, es idéntica a la deducción, fíjate, el flujo de entrada menos este de aquí sería el flujo de salida, ¿no es cierto? Más la generación de células dentro del reactor, menos el consumo de las células dentro del reactor, que está considerada la muerte. Igual a cero, porque el estado es estacionario. ¿Sí? Eso es lo que cambia fundamentalmente en esto, ¿no? Entonces, fíjate. Podemos decir que la velocidad con la que crece por la concentración por el volumen es igual al flujo por la concentración de células que ingresan, ¿no? Por la concentración de células que ingreso, y esto nos da de que la velocidad de crecimiento, esto fíjate bien, ¿no? Es igual que el dilution rate. Esto es muy diferente a lo que se decía en el otro reactor. Ahí tienes todas las ecuaciones de diseño. ¿Sí? La primera, en el caso de las células, está diciendo que la velocidad con la que crecen los bichitos tiene que ser igual al dilution rate. ¿Sí? De esa manera compensas lo que sale del reactor que lo que se genera dentro. ¿Sí? El dilution rate aquí te da una idea de cuánto está saliendo. Esta tasa de dilución te da la idea de cuánto está saliendo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, si la célula se genera a una velocidad, ¿no es cierto?, de, imagínate, 10 minutos a la menos 1 o horas a la menos 1, y le sacas con la misma velocidad, mantienes una concentración celular constante dentro del reactor. Si la velocidad que le sacas es la misma que la velocidad con la que crecen, la cantidad de células que están dentro es constante. Pero, si tienes diferentes valores en la D, ¿no es cierto?, si sacas menos, empieza a acumularse células dentro del reactor. Y si abres mucho las llaves y sacas más de lo que está creciendo, el reactor se empieza a vaciar. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Y esta es la primera deducción que sale de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Que la velocidad de crecimiento o que tu dilution rate tiene que ser igual a la velocidad de crecimiento de tus células. Como primer dato operativo, llamémosle así, de estos reactores. Bueno, el rato que abres la llavecita, tienes que saber a qué velocidad está creciendo para no abrir de más, porque si le abres de más, se lava la célula y eso no tiene sentido. Apliquémosle las ecuaciones para lo que es el sustrato. Acuérdate también que esto cae exactamente lo mismo. Flujo de entrada
por el sustrato de entrada, menos flujo de salida por el sustrato de salida, menos el generación y el consumo del sustrato. Aquí está el término QS, ¿no? Multiplicado por X y por B, que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque se supone que el vector está trabajando en estado estacionario. Entonces, claro, ya no tienes que resolver ecuación diferencial ninguna. No te olvides también de que el flujo dividido por el volumen es de dilución recta. ¿Sí? Entonces aquí ya tienes una ecuación de aplicación directa. Aquí ya tienes una ecuación de aplicación directa. ¿Sí? Y también, fíjate que aquí está, ya no aparece la U. Si ves que no aparece la U, sino que está todo puesto en términos de dilution rate. ¿Cuál será la razón de eso? Cuando esta operación de reactores, que el dilution rate tiene que ser igual a la velocidad de crecimiento. Ese es todo el cuento, mis queridos chicos. ¿Estamos? ¿Sí me ven, no? Pues este es mucho más sencillo. ¿Cuándo se considera el estado estacionario? ¿Sí? El estado estacionario es cuando ya la derivada es igual a 0. Entonces, facilito. Es regalado este tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Esto es para el buen amigo sustrato, ¿sí? Y para el producto de los cultivos celulares, lo tienes acá, que es el mismo juego de cosas, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿sí? De que el producto que alcanza el reactor es igual al producto inicial más el Q por X dividido para la D. Ya no aparece el término U. Fíjate que ya no aparece el término U, sino que aparece el término D, porque se igualan las dos cosas, ¿no? Se igualan las dos variables. ¿Sí? Estamos. Entonces fíjate que las ecuaciones de diseño de este reactor son súper fáciles y están escritas aquí. Este es para las células, ¿sí? Y de las células nos sale esta expresión de aquí, de que la U es igual a la D. ¿Vale? Cuando haces el balance de las células llegas a esta conclusión de que la U tiene que ser igual a la D. Cuando haces lo del sustrato, fíjate que te da qué concentración de células vas a alcanzar con una determinada concentración final del sustrato. ¿Okay? No pierdas de vista también que esta ecuación está aplicada al caso general, que es el PINEI. ¿Qué pasa si es que tienes un PAME? ¿Qué es lo que le eliminas? Esto de aquí. El término central, ¿no? Este término central se elimina y ya tienes el PINEI, el PAME, perdón. ¿Sí? Y en el caso del producto, aquí tienes pues la ecuación y aquí está para qué producto está escrito esto, ¿no? Esto está escrito para un PAME. Sí, esto está escrito para un PAME porque el PINEI lleva los mantenimientos del producto. Entonces, como ves, son cosas súper sencillas, que es la pregunta que hacía el buen amigo que ya se fue, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si no consideramos el estado postestacionario de que caes en ecuaciones algebraicas? Así de sencillo, eso es súper sencillo el diseño de este reactor. ¿De acuerdo? Bien, hay que considerar esto que les comentaba, pues lo puedes ver así, de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es un gráfico en que has cambiado los dilution rates en función de la concentración celular en el estado estacionario. Entonces, llegas a un punto en que cae brutalmente la concentración de las células dentro del reactor, es porque abriste mucho la llave. ¿Sí? Entonces, hacia acá atrás lo mantienes abierta la llave en la misma velocidad de crecimiento del reactor. Y esto se conoce como el washout en inglés. La concentración. Y fíjate igual, la concentración del sustrato, aunque estaba tan bonita acá arriba, de repente no se cae al piso cuando abres de más allá. Esto es lo importante que debes considerar en la operación de este reactor. ¿Vale? Eso es lo fundamental que se debe considerar en la operación del reactor. Y también otra de los valores a ser considerados dentro de este reactor es lo que se conoce como la tasa de producción de la biomasa, o también conocido como QX. ¿Sí? La tasa de producción de la biomasa, o también conocido como QX. La definición de la tasa de producción de la biomasa la puedes ver aquí en el eje. ¿Sí?
es los kilogramos de biomasa por metro cúbico y por hora que se da dentro de tu reactor, ¿no? Entonces, dibujando esta productividad volumétrica de la biomasa en función del dilution rate, te da una curva en este sentido. ¿Por qué se cae acá radicalmente esta curva? Porque es lo que se denomina como el famoso washout, ¿no? Si tú le sacas el máximo, tienes que sacar esta primera derivada, ¿no? La derivada de la productividad volumétrica de la biomasa con respecto al dilution rate tiene que ser 0, y es ahí lo que te da el dilution rate óptimo. ¿Sí? ¿A qué dilution rate debes operar tu reactor? Este valor de aquí, por lo general, es igual o inferior que la velocidad máxima de crecimiento del microorganismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que considerar en esa parte? ¿De acuerdo? Visto desde el punto de la ecuación de Monod y con ciertas simplificaciones, tú puedes definir esto así, ¿no? La tasa de productividad de la biomasa es el flujo multiplicado por la concentración celular dividido por el volumen, es decir, el dilution rate multiplicado por la concentración de las células, y la tasa de productividad de un producto es el dilution rate multiplicado por la concentración del producto. Esas son las definiciones de estas tasas de productividad. ¿Sí? Que en los casos sencillos, ¿cierto? Cuando no tienes productos, cuando es un PAM y cuando es de mantenimiento despreciable, y aplicado a la ecuación de Monod, es eso de ahí, ¿no? Y aplicando Monod, es de eso de ahí. ¿Sí? Pero ya te digo, y empiezan las simplificaciones. ¿Sí? Es mejor quedarte con las ecuaciones de arriba, que son las ecuaciones generales. Esta ecuación de acá abajo es la ecuación ya simplificada. ¿De acuerdo? La ecuación simplificada y llevada a la ecuación de Monod. ¿Todos los microorganismos se ajustan a la ecuación de Monod? La respuesta es no. No todos se ajustan a la de Monod. ¿Sí? Así que es preferible quedarse con las dos definiciones, ¿no? Y por último, ¿qué tenemos acá? Esto de aquí, que es la ecuación, le sacas la derivada, y aquí tienes, esta ecuación es famosísima. Si vos le pones en la Wikipedia o le pones en el chat GPT, ¿no es cierto?, cuál es el dilution rate óptimo, te va a dar esta ecuación que está acá abajo. Pero es una ecuación solo válida para Monod. Solo válida para Monod, y no todos los microorganismos son Monod. Entonces es un cuento, pero se las presento porque es la más berreada que hay. O sea, no te pones CSTR células en cualquier inteligencia artificial, te da esto de bueno, pero ya te digo, el problema de esto que estás viendo es que solo es válido para Monod. Sales del modelo de Monod, velocidad constante, y estas ecuaciones ya no te sirven para nada. Ese es el tema, ¿no? Lo importante es conocer esto de aquí, ¿no? Las productividades, que productividad de células, dilution rate por concentración, y productividad del producto, dilution rate por concentración del producto. Y básicamente ya. Entonces, en términos generales, este reactor se resume en esto, ¿no? Operar cerca del crítico para evitar que se te lave el reactor, ¿sí? Si es que hay desviaciones en los valores de las ecuaciones, significa que estás mal operando el CSTR, es decir, estás abriendo más o menos las llaves, porque si abres una llave en 10, la otra llave de salida tiene que estar abierta en 10, para que eso funcione. ¿De acuerdo? Si la llave de entrada está en 5, la llave de salida debe estar en 5. ¿Sí? Si la llave de entrada está en 1, la llave de salida debe estar en 1. Porque si es que abres la llave de entrada en 10 y la llave de salida en 8, ya no estás en el estado estacionario. Y ahí sí toca ponerle la ecuación diferencial, el de M sobre el de T. ¿Sí? Pero todas las ecuaciones que te acabo de enseñar, que son muy sencillas, la verdad, es porque se elimina el diferencial. Es porque la llave de entrada está en 10, la llave de salida está en 10. ¿De acuerdo? Lo difícil de este reactor es cuando va ganando tamaño y que no sea completamente bien agitado. Eso es lo complicado de este reactor. ¿Sí? En chiquitito es fácil agitar,
Pero ustedes ya lo van viendo que conforme vas ganando en masa, la agitación ya no es tan perfecta. Y ese es uno de los problemas de estos reactores en el tratamiento de aguas residuales. ¿De acuerdo? Dos, entonces lo que cambian ahí son los tiempos de residencia, y en este tipo de reactores, y eso ya lo veremos la próxima semana, no solo es el tipo de residencia hidráulico, que es el tipo de residencia hidráulico con el cual se diseñan los reactores en ingeniería de las reacciones. ¿Sí? El tiempo de residencia hidráulico, aquí hay que considerar esa velocidad con la que crecen los microorganismos. Entonces aquí, por eso te pongo aquí, ¿no? Cambian los tiempos de residencia en el CSTR. ¿Sí? Hay también algo que se conoce como biopelículas, llamados biofilms, ¿de acuerdo? Que es cuando las células se pegan a las paredes del reactor. Te debe haber pasado alguna vez cuando vas a un río, ¿no es cierto?, que pones el piecito y las piedras te sientes babosas. ¿De acuerdo? Esa es una biopelícula. Y eso sucede en los reactores cuando son grandotes. Y si es que ya tienes estas formaciones de biopelículas, estamos entrando en reacciones heterogéneas. De acuerdo, que ya es nuestro siguiente capítulo de esta parte de acá. Y por último, la biomasa se retiene, es decir, existe el no washout, retención de la biomasa, y uno de los diseños de los reactores que cuando se retiene la biomasa son los famosos bioreactores de membranas, ¿sí? Para aguantarle la biomasa, ¿de acuerdo? Y otro de los problemas que tiene el reactor es que no se espera para alcanzar el estado estacionario. No se espera hasta alcanzar el estado estacionario. ¿Sí? Entonces, todo esto ya nos da la puerta de entrada a lo que ya vamos a ver la próxima semana, que es los sistemas de tratamiento de aguas residuales por nodos activados. Recuerdo que ya son estos reactores. Bien, les dejo dos ejercicios, por favor, a este ingeniero. Sáquenle una fotito, que les completa tomar fotos. Y espero que lo traigan resueltos para el día.